A ver, gracias. A ver, empecemos con nuestra última clase respecto a garantías. Denme un segundito. Bueno, hoy estamos menos, estamos 11. Como es la última clase, entiendo que hay menos personas. A ver, vamos a hablar, como siempre, retomemos un poquito de lo que habíamos hablado en la clase anterior. Tenemos, habíamos revisado las acciones o las garantías jurisdiccionales de acción por incumplimiento, acción de incumplimiento, las acciones de habeas data, de habeas corpus y la acción de acceso a la información pública. Situaciones principales de estas garantías. En primer lugar, del acceso a la información pública y a la habeas data. Buscan básicamente la protección de casi el mismo derecho en el sentido de acceso. ¿Ya? Sin embargo, la una se trata de información pública y la otra de información personal. La una, la primera se basa en lo que determina el artículo 18 de la Constitución y la segunda en estos derechos de libertad que tenemos los ecuatorianos determinados en el artículo 66. Cada una tiene sus limitaciones. La primera siendo que no se puede acceder a información reservada, sensible y confidencial, sin perjuicio de que sea información que repose en base de datos de instituciones públicas, ¿ya? Y el habeas data, los limitantes obviamente serán que no sea información pública, básicamente, y datos personales que puedan conocerse o tenerse como público. En cambio, en la acción por incumplimiento y de incumplimiento, teníamos que son dos acciones conocidas por la Corte Constitucional, eh, refiriéndonos a la acción por incumplimiento específicamente de normas y sentencias o informes de instituciones de derechos humanos, de instrumentos internacionales de derechos humanos. Y las acciones de incumplimiento refiriéndonos estrictamente a incumplimiento de sentencias. ¿Sí? Cuando hablábamos de acción por incumplimiento, tendríamos que revisar que la norma que nosotros consideremos que está incumpliéndose tenga una obligación de hacer o no hacer, que sea clara, precisa y exigible. Y nosotros tendríamos que solicitar el requerimiento previo, es decir, tendríamos que decirle a la entidad o al particular que deba cumplir con esta acción, con esta norma, perdón, que lo haga y en caso de no hacerlo, ahí sí podríamos activar, ¿sí? En caso de la acción de incumplimiento, no vamos a retomar nunca el asunto, ¿ya? El fondo del asunto. Y lo que busca esta acción es el formal cumplimiento, el material cumplimiento de la sentencia, ya que no se quede solamente en que gané la acción y listo, sino también que se vea hecho realidad lo que se determinó en esta sentencia. Que obviamente, como habíamos hablado, le correspondería al juez que dictó la sentencia. Sin embargo, en caso de no hacerlo o de haber retardo en el cumplimiento, deberá proponerse esta acción. De la acción de habeas corpus habíamos hablado, que es la acción más antigua que tenemos, hablando desde Roma, eh, con las acciones del homino libero exhibendo, pasando por varias instituciones hasta llegar a lo que determina el habeas corpus en nuestra legislación ecuatoriana, que estuvo presente desde 1830 hasta la actualidad, eh, habiendo cambios significativos de quién conoce esta garantía, ¿no es cierto? Y ahora teniendo unos jueces constitucionales que se supone son especializados en garantizar los derechos, son ellos quienes deberán conocer estas acciones. ¿Cuál es el objeto? Proteger los derechos, como todas las garantías. Sin embargo, son tres derechos principalmente, sin perjuicio de los que sean conexos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la integridad personal. Obviamente se tiene como que el habeas corpus principalmente para proteger el derecho a la libertad, pues en varias legislaciones es el único derecho que se protege a través de esta garantía. Sin embargo, también es importante determinar que puede estar teniendo una condena, puede estar cumpliendo una condena y estando privado de tu libertad se vea vulnerado o se vea que se va a vulnerar tu derecho a la vida o a tu integridad personal.
Y ahí también aparece el habeas corpus. Es decir, nos quitamos la idea de que el habeas corpus nos sirve simplemente eh, para, para proteger el derecho a la libertad cuando existe una privación de libertad ilegítima, arbitraria o ilegal. ¿Sí? Habíamos dicho que la importancia de esta acción eh, radica incluso en que de manera constitucional está determinada el proceso en cómo ha de realizarse la audiencia, el tiempo que debe tomar en resolverle al juzgador. Y esto decíamos que era importante, puesto que no podría cambiarse la tramitación a través de una modificatoria de ley o a través de una derogatoria. Sí, ¿en qué sentido es importante? Si nosotros vemos, no estoy súper claro en el tema penal, pero me parece que hubo una reforma, no sé si está vigente, respecto a la flagrancia, ¿no es cierto? Ya nos decíamos que era 24 horas y no 48 horas. Sin embargo, si algo similar se quisiera hacer respecto a al modo o las reglas comunes del habeas corpus, no podría darse, ni siquiera con una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que regula justamente esta institución. Si no, tendríamos que hacerlo a través de una forma de modificar la Constitución que nosotros ya revisamos. Sí, esencialmente consideraría que no sería oportuno, a menos que lo que se busque sea más protección de derechos, hacerlo a través de una reforma. Si no, tendríamos que buscar la idea de convocar a una asamblea constituyente. Y habíamos revisado las reglas de aplicación, sobre todo lo de la competencia, lo que se determinaba la sentencia 365-18 JH del 2021. Sí, la parte importante o medular de esta sentencia respecto a la competencia es lo que determina el, el párrafo 265, que las salas de la Corte Provincial son las competentes para conocer el habeas corpus mientras se esté sustanciando el derecho, eh, el proceso penal como tal, y no exista sentencia ejecutoriada. Sin embargo, si ya existe sentencia y estamos ejecutando o es la fase de ejecución de esa sentencia, quienes deberán conocer son los jueces de garantías penitenciarias o los jueces de garantías penales y multicompetentes, dependiendo de dónde estamos presentando el habeas corpus. Recordemos de la competencia. En todas las acciones, cada acción tendrá su competencia especial con las limitaciones del caso, teniendo generalmente se realiza el agravio o la vulneración de derechos o donde producen sus efectos. Sí, así a breves rasgos es lo que revisamos el día de ayer respecto a estas acciones. Como quedamos, y para cumplir con el cronograma, el día de hoy lo único que vamos a revisar es la acción extraordinaria de protección. Sí, esta acción es súper importante porque tiene mucho que ver o... no, no, es importante porque se relaciona mucho, más bien no sé si llamarlo contrapone o complementa a la acción de protección, ¿ya? La acción de protección, nosotros recordemos que la teníamos en nuestra legislación como una idea del amparo que teníamos anteriormente, el amparo constitucional. Ya, esta acción de protección, en su mayoría o grandes rasgos, procede contra hechos, o acciones u omisiones de autoridades públicas no judiciales, que es la principal limitante que tiene esta acción de protección, ¿no es cierto? Entonces vamos a entender que cuando exista vulneración de derechos, porque el que yo tramite una acción ante un juez que se supone que es garantista de derechos, tal como lo establece la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, no significa necesariamente que este juez vaya a garantizar mis derechos, ¿sí? Ni siquiera el tribunal de apelación. Entonces puede que existan vulneraciones de derechos, incluso estando tramitándose ante un juez garantista de derechos. Entonces, lo que ha dicho el legislador es, ok, en todas las esferas de la vida pública, cuando existen reclamos, llámese trámites administrativos o trámites judiciales, em, tendremos la posibilidad o puede existir esta salvedad de vulneración de derechos.
Entonces, al estar en un estado garantista de derechos, no podríamos dejar que esto suceda y no podríamos tener, o las personas deberían tener una acción tendiente a proteger esos derechos que no protege ninguna de las otras garantías jurisdiccionales, que son justamente las vulneraciones de derecho que se producen dentro de un proceso judicial, ¿ya? O dentro de procesos que hayan terminado como tal. Ahora, nosotros tenemos a la acción extraordinaria de protección, como lo explicaba bien un profesor en la maestría, para proteger lo que no protege el resto de garantías jurisdiccionales y sobre todo lo que no protege la acción de protección, que es la más amplia. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que la acción de protección eh, va más allá de las formalidades y busca la protección de estos derechos. La acción extraordinaria de protección sí tiene ciertos requisitos de admisibilidad que ya los vamos a revisar y que son súper importantes para tener la idea siquiera de tramitar esta acción. Para ello, empecemos revisando lo que dice el artículo 94 de la Constitución eh, respecto justamente a a esta garantía jurisdiccional. Y tenemos, porque es importante revisar este artículo. El artículo 94 nos dice que la acción de extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos. ¿Ya? Primera situación importante. Si ustedes revisan, o ya vamos a revisar más bien la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, me habla también de resoluciones que den fin a un proceso. Mientras que la Constitución, al menos en el artículo que regula la acción extraordinaria de protección, determina que va a proceder contra sentencias, es decir, contra fallos de la Corte, de la Corte, sea provincial, nacional o de primera instancia, dependiendo de cuál fuere, o autos definitivos en los que se haya violado por acción o omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a proteger? La violación de derechos. Otra vez, siempre las garantías van encaminadas a ello. ¿Ya? Y se interpondrá ante la Corte Constitucional. Como ya conocíamos y el primer día que revisamos la competencia para el reconocimiento de las acciones, decíamos justamente que la Corte Constitucional es la competente para conocer la acción extraordinaria de protección. ¿Cuándo yo voy a presentar esta acción de protección? Cuando se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho vulnerado. Ya. Em, a ver, aquí hay situaciones importantes. Primero, la Constitución de la República comete un error en el sentido de que nos dice, el recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios. Y aquí ustedes me van a decir, pero Carlos, tú decías que las acciones no se proponen solamente por proponer o por estar en desacuerdo con la tramitación o con el resultado de una acción. Y sí, es cierto. Lo que hace aquí el legislador o el error que comete el legislador es darle la categoría de recurso, porque al decir el recurso procederá, no se está hablando de una instancia y, y la procedencia o la procedibilidad de la acción extraordinaria de protección nada tiene que ver con un recurso, ¿sí? Y aquí hay que hacer mucha, mucho énfasis en la diferencia. Una acción como tal, eh, no me va a permitir revisar el fondo de lo que estoy determinando que existe vulneración de derechos. Mientras que un recurso sí, voy a poder revisar lo que está determinado. Entonces, al determinar en este segundo párrafo, ¿no? En este segundo punto, el recurso procederá, está realizando una mala interpretación de lo que significa esta acción extraordinaria de protección. Sin embargo, nosotros conocemos que no es un recurso. ¿Y por qué les digo esto? Porque mañana ustedes van a estar en su consultorio y tal vez alguien les va a indicar que tienen una acción, una posibilidad de presentar una acción extraordinaria de protección. Entonces, lo primero que la gente piensa cuando desconoce de materia constitucional es que se la debe entender a la acción extraordinaria de protección como un último recurso. ¿Sí? A ver, presenté mi acción en materia laboral, se me ocurre. em,
perdí la primera instancia, ¿ya? Presenté el recurso de apelación, perdí la segunda instancia. Presenté el recurso de casación y perdí ante la Corte Nacional. Y muchos abogados lo que aconsejan es, ya, entonces nos queda la acción extraordinaria de protección. Entendiéndola así o malinterpretándola o haciendo un mal uso, porque como hemos dicho, la acción extraordinaria de protección de ninguna manera puede ser considerado como un recurso. ¿Por qué? Por muchas situaciones. La principal y la más importante, porque la acción extraordinaria de protección no busca darte la razón cuando los jueces han cometido un error. Por ejemplo, cuando tú consideras que existe un error por parte de los jueces y tú estás seguro de que tienes derecho al pago de ciertos haberes laborales y pasa por uno, por otro juez y tú dices, la Corte Constitucional sí me va a dar paso porque esto es justo. ¿Ya? Entonces no funciona de esa manera. No, no debemos entenderla como un recurso. Em, la interposición de recursos es otra de los requisitos que nos habla este artículo 94. ¿Por qué? Porque debemos nosotros demostrar que terminamos o interpusimos todos los recursos que el legislador ha puesto a nuestro alcance previo a interponer una acción extraordinaria de protección. Y esto es importante porque nos dice recursos ordinarios y extraordinarios. Recordemos que nosotros tenemos el recurso que es extraordinario, pero que siempre se lo mal utiliza también, que es la casación. Sí, la casación o el recurso extraordinario de revisión, también conocido por la Corte Nacional de Justicia, tiene esta característica de extraordinario. Igual, no se va a tramitar sobre el fondo del asunto, sino por ciertas particularidades que ustedes ya van a revisar con el profesor de procesal respecto a cuándo procede el recurso de casación. Tal es así que muchas acciones o muchos recursos de casación se pierden en la admisión, ni siquiera pasan a la, a la fase donde nosotros podemos decirle a los jueces el por qué nosotros consideramos que está mal la sentencia venida en grado. Ya. Sin embargo, nos ha dado una salvedad la Corte Constituyente y nos ha dicho que podría haber esta salvedad de que no hayamos podido presentar los recursos, en cuyo caso no será atribuible a nosotros la falta de interposición de estos recursos. ¿Sí? ¿Cuándo se puede dar esto? Por ejemplo, cuando nosotros señalamos casilleros judiciales y las personas encargadas de realizar la notificación de la sentencia no lo hacen a esos casilleros y señalan otros, ¿ya? Cuando en materia administrativa, nosotros igual señalamos donde necesitamos notificaciones, recibir las notificaciones y no lo hacen con el auto resolutivo, con el resolutorio del proceso. Entonces ahí nosotros vamos a tener que mm, ya, nosotros vamos a tener que ha habido imposibilidad, que no, o que estuvimos imposibilitados de ejercer o de presentar los recursos, porque puede que hasta que me dé cuenta de que notificaron con la sentencia, tal vez de segunda instancia, ya haya pasado el término que yo tengo para recurrir y mucho más del término que yo tengo para presentar mi apelación. Entonces, yo les decía que el artículo 94 solamente nos hablaba de dos presupuestos y la ley de garantías jurisdiccionales, que es norma infraconstitucional, me determina tres. Ya, esto más o menos es solventado o más o menos tiene asidero cuando revisan el artículo 437 de la Constitución, porque nos dice que los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, algo que ya nos decía el artículo 94, autos definitivos también, y resoluciones con fuerza de sentencia. Entonces aquí, hablando de la acción extraordinaria de protección, luego de lo que puede conocer la Corte Constitucional, nos habilita o da la idea de poder presentar una acción extraordinaria de protección en contra de sentencias, de autos definitivos y también de resoluciones con fuerza de sentencia. ¿Cuál es la particularidad? Nosotros estamos en un Estado constitucional de derechos, ¿sí? Y no podríamos limitar las acciones a los ciudadanos.
¿Por qué les digo esto? Porque aquí el legislador señala, los ciudadanos podrán presentar una acción extraordinaria de protección y limita la acción de extraordinaria de protección solamente para las personas que tenemos la ciudadanía ecuatoriana y deja de lado a los extranjeros. Esta situación no podría ser convalidada por la Corte Constitucional, sino más bien lo que pasa en la práctica es que los extranjeros, cuando igual están dentro de un proceso judicial y existe vulneración de derechos, pueden perfectamente presentar una acción extraordinaria de protección. Entonces, este artículo 437, si ustedes lo revisan, no lo tengan que solamente los ciudadanos ecuatorianos van a proponer la acción de protección, sino también las personas que son extranjeros y tienen algo que reclamar en el país. Y tendiente de ese reclamo, puede que exista una vulneración de derechos dentro del proceso que resolvió el reclamo, de los cuales ellos tenían o creían tener derecho. ¿Sí? Em, ¿Qué más me dice el artículo 437? Nos dice que la Corte va a constatar únicamente dos requisitos. Primero, que se trate de sentencias autoejecutoriadas o resoluciones en firmes. Y luego que el recurrente, o sea, la persona que presenta la acción, demuestre que en el juzgamiento se ha violado por acción o omisión el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. Entonces aquí ya nos da una idea el legislador y nos dice, el principal derecho que va a proteger esta acción es el debido proceso, sin perjuicio de los demás que puedan ser eh, considerados que fueron violados dentro del trámite de una acción. Y esto es importante porque otra vez nos da la idea de recurso, porque el numeral 2 del artículo 437, los que van leyendo o revisando, van a demostrar, van a darse cuenta que dice el recurrente demuestra. El recurrente normalmente se lo entiende a la persona que presenta un recurso, pero de nuevo, la acción extraordinaria de protección no puede considerarse como un recurso. eh, Sin embargo, lo que nos dice, o el fondo de lo que nos dice este numeral 2 es que dentro de ese proceso de juzgamiento, ¿ya? Por acción o omisión, nos da otra vez esta posibilidad de acción o omisión, no solamente por acción, sino cuando, por ejemplo, se han inobservado solemnidades sustanciales dentro del procedimiento, cuando a pesar de haber presentado la apelación dentro del término que me establece la ley o dentro de la audiencia del auto que me admite prueba, no lo tome en cuenta, sin perjuicio de que exista la disposición para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a determinar nosotros? Sobre todo, revisar debido proceso. Cuando nosotros revisamos un proceso ordinario, ¿qué es lo primero que hacemos o qué es lo primero que nos enseñan? Revisa que no hayan nulidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? Revisas la demanda, revisas la citación, revisas las razones de citación, eh, comparas lo que te dijo el citador con lo que pidió el actor en su demanda, comparas lo que está en la demanda con lo que está proveído por el juez y comparas lo que está proveído por el juez con lo que hizo el citador. Entonces tal vez podrías encontrar un problema con la citación, se me ocurre. O puedes encontrar vicios o excepciones previas. O sea, lo que tú vas a hacer es buscar eso como demandado, ¿no es cierto? Y no solo eso, lo que te dice o lo que nos hace ver el legislador, perdón, a través de este artículo 437, es que estés atento a que se cumplan o se observen todos los derechos que establece el debido proceso. Por eso, el debido proceso es el que más se protege a través de esta garantía de acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Pues justamente, si nosotros hablamos que dentro del proceso como tal, pueden existir vulneraciones de derecho dentro de la tramitación de este proceso, pues se entenderá que pueden darse estas vulneraciones y nosotros somos los que debemos estar atentos para en el momento en que ocurren estas vulneraciones de derechos, poderle decir al juez, mire, en este momento usted me está vulnerando el derecho por esto y por esto. Esto es importante porque cuando revisemos los requisitos de admisión, se van a dar cuenta que no simplemente es o no solamente basta con la existencia de la violación del derecho. ¿Ya? Ahora, determinado constitucionalmente cómo está estructurada esta acción, que no es un recurso, esta acción extraordinaria de protección, sabiendo qué es lo que yo voy a buscar o qué es lo que yo voy a entender que protege esta acción extraordinaria de protección, voy a empezar ya a revisarla
de manera normativa o base legal. Ya, el artículo 58 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales no me complico mucho porque básicamente recoge lo que dice el artículo 94 de la Constitución y el artículo 337, ¿sí? Básicamente me habla del mismo objeto que nosotros ya conocemos porque revisamos la Constitución. Sin embargo, aquí empiezan las situaciones importantes. Siempre he dicho y considero, al igual que muchos otros abogados, que la acción extraordinaria de protección es una de las más difíciles de proponer por todos los requisitos que supone e incluso por el hecho de que se empieza a jugar con esta acción extraordinaria de protección desde antes de proponerla, ¿sí? Por el hecho de determinar en qué momento existió tal vez la vulneración de derechos. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Recordemos siempre la legitimación activa, ¿ya? ¿Quién puede proponer esta acción? ¿Quién puede ser actor? Como nos decía, me parece que fue Erika en una clase, ¿ya? Y la Ley de Garantías Jurisdiccionales nos dice que la legitimación ya no va a ser tan amplia como, por ejemplo, en una acción de protección, sino ya va a ser restringida. ¿Y quiénes van a poder interponer esta acción? Cualquier persona, pero que haya sido parte de un proceso o que por sí mismas o por medio de un procurador judicial. Y aquí sí hablamos de lo que nos decían el otro día. ¿Puedo presentar la acción si no tengo poder? Aquí en la acción extraordinaria de protección, no. Y desde aquí también un consejo para las personas que tengan o hagan o vayan a presentar ante el notario las minutas para la presentación de una procuración. Háganlas un poquito amplias, ¿sí? No, hay muchos abogados que lo que hacen es, no sé, inició el proceso judicial 18-334-2024-0001, ¿ya? Y te contratan y te das la legitimación a través de la procuración para comparecer a ese proceso y presentar dentro de ese proceso o representar a esta persona en la primera fase, en apelación y en casación, ¿sí? Date un poquito más. Habla también de la posibilidad de representarla en acción extraordinaria de protección. Porque si no estás legitimado para comparecer a la acción extraordinaria de protección, pues no podrás hacer. ¿Sí? Desde ahí partimos. Legitimación activa, ya hay un corte con respecto a lo que determinaba la acción de protección. ¿Sí? Ya no estamos hablando solamente de todas las personas, sino de quienes fueron parte de un proceso judicial por sí mismos o a través de un procurador. ¿Ya? Hablando del término, ya, nosotros, ¿cuánto tiempo tengo yo para presentar una acción de protección? Isaac. Mm, La Ruth. verdad no sabría responder. Ya. Samantha. No hay tiempo, pero en la extraordinaria sí, 20 días. Ya, Sí, para la no. acción de protección no tengo un tiempo en el que prescriba la acción, ¿no es cierto? Ajá. No es un año. No, tú mismo dijiste, Jonathan, no es un año. Ya. Para presentar una acción de protección yo no tengo un tiempo establecido. Ya, yo no prescribe, por ejemplo, la acción de protección. No tengo un término para accionar si es que a mí se provoca o me provocaron una vulneración de derechos. Por ejemplo, ¿cuál es una idea que desde que llegué a donde estoy trabajando, por ejemplo, se está vendiendo? Falta de notificación de ciertas actuaciones administrativas y revisar y hacer un barrido con las empresas con las que trabajo de actuaciones administrativas dentro de entidades de control en donde se pudieron haber vulnerado derechos. Sí, no importa si la multa ya está pagada, pero nosotros generamos precedente, entonces podemos ir eh, con más fuerza a defender en caso de una posible vulneración de derechos. Ahora, hablando en cambio de acción extraordinaria de protección, como ya les dijo Samantha, 20 días. Ya, Samantha, nosotros en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ya tenemos un término para accionar, ¿no es cierto? Y son de 20 días. ¿De 20 días desde cuándo, Samantha? ¿Desde cuándo yo cuento esos 20 días? Ya te veo, espérame que se me perdieron 20 días. A ver, a ver. Ok. Alguien que sepa, hasta que busque la Samantha.
Supuestamente son, bueno, creo, 20 días desde Ya, desde la notificación de la decisión judicial, es decir, desde la sentencia. ya. ¿Y si presento un recurso de aclaración y ampliación de la sentencia? En ese caso hay que esperar en el momento en que se notifique la providencia de aclaración o ampliación. Ya, chévere. Entonces, siempre que ustedes hablen de 20 días para realizar algo, 10 días para realizar algo, siempre pregúntense desde cuándo, ¿ya? Porque generalmente, como bien dice Abigail fue quien respondió, me parece, son desde la notificación. Pero, por ejemplo, un recurso de casación, ¿desde cuándo nosotros empezamos a contar los días término para presentarlo? Todavía no vemos procesar, dicen. Entonces, por eso es la importancia de revisar desde cuándo yo voy a contar esos días. ¿Es término o plazo? ¿De qué? De los 20 días. Sí, ¿y en qué artículo está? Eh, ya, de los 20 días en casación y en extraordinaria de protección son 20 días. El uno es desde la notificación de la sentencia y el otro es desde que se ejecutaría la sentencia. El uno, hablando de extraordinaria de protección, está en el artículo 60 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y el otro, no me acuerdo. De casación no me acuerdo el tiempo para... ¿En qué artículo está? Ya. Em, el término para accionar, para la interposición será de 20 recursos contados. Ya. Este tema de término y plazo siempre genera una confusión. O generaba más bien una confusión. Porque algunos juzgadores te decían, tienes 20 días término para esto, tienes 5 días plazo para esto. Y esto ya fue resuelto por cuando se puso en vigencia el Código Orgánico Administrativo. Entonces, siempre que nosotros hablemos de término, vamos a hablar de días laborables, pongámoslo así, de días hábiles, ¿ya? Y cuando hablemos de plazos, vamos a hablar, en cambio, de fechas que se pueden transcurrir de una a otra, por ejemplo, plazo de un mes, ¿ya? No necesariamente deben ser, no vamos a estar diciendo que son términos. Un mes no es término, no es plazo, y el año también. Ya. Cuando hablemos de término, hablamos de días, de días laborables o de días hábiles, y cuando hablamos de plazo, hablamos de un rango de tiempo. Sí, ya, pero aquí en el artículo 60, justo que me hacía la pregunta Erika, nos decía, ¿desde cuándo? Desde la notificación de la vulneración de la decisión que se imputa que existe la violación de derechos constitucionales, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes pueden presentar? Y aquí nos dan otra limitación. O más bien nos aclaran, nos dicen, para quienes fueron parte del proceso y para quienes debieron serlo, ¿ya? Em, ¿Cómo se entiende esto de quienes debieron serlo? En la legitimación pasiva, ¿sí? Puede que nosotros iniciemos una acción y no hayamos determinado o no se haya conformado bien el litis consorcio pasivo y no se haya determinado una excepción como tal de litis consorcio pasivo dentro de un proceso, por ejemplo. Y luego de un tiempo, qué sé yo, 6 meses, 7 meses, me entero de esta resolución. Y yo debía haber sido parte de ese proceso, ya, que ya se decidió y el cual estoy determinando que existe una posible vulneración de derechos. Y yo como debía haber sido parte de ese proceso, desde que yo me enteré, desde que yo tuve conocimiento de esa providencia, de esa resolución, de ese auto o de esa sentencia, va a correr el tiempo de los 20 días que yo tengo. Ahora, la Erika, como siempre me pregunta, me va a decir, y Carlos, ¿cómo sabes o cómo sabe el juez que yo tengo, cuando me di cuenta o cuando me enteré? La verdad es que la corte no te dice que demuestres desde cuándo te enteraste, sino que sí lo que tienes que determinar claramente es que debiste haber sido parte de ese proceso y que no estuviste. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí otra idea. Mañana ustedes les dicen, ¿sabe qué? Yo tuve que estar dentro de este proceso. ¿Ya? Está desfavorable o no me favorece la resolución como tal.
¿Puedo presentar una acción extraordinaria de protección? La respuesta va a ser depende. Sí, tengo facultad. Claro, yo me di cuenta de esta resolución después de que ya pasaron un año, se me ocurre. Y recién ahí me enteré. Ya. Pero ¿cuál va a ser la pregunta que ustedes van a hacer? ¿O qué es lo que van a revisar dentro de ese proceso? Que esté, que el fallo me favorezca o no me favorezca, o qué van a buscar si es que quieren plantear una acción extraordinaria de protección. ¿Qué se les viene a la cabeza? Ah, a ver, que viole el proceso, derechos. Ya, ok. Que viole el derecho al debido proceso u otros derechos conexos. Es lo es lo que vamos a revisar. Entonces, mañana, si ustedes les preguntan y dicen, ¿sabe que yo debía haber estado dentro de este proceso, pero no estuve y la resolución no es favorable? Entonces, en primer lugar, tendremos que revisar todo el proceso y ver si existe una vulneración de derechos dentro del mismo. Por eso, cuando ustedes los contraten para hacer acciones extraordinarias de protección o algo por el estilo, siempre deben hacer un análisis de caso antes de aceptarlo, por un principio de buena fe, ¿no? Para su cliente. Nosotros, antes de hablar de los requisitos que debe contener esta acción extraordinaria de protección, hablábamos de sentencias, resoluciones con fuerza de sentencia y autos definitivos. Pero pongamos unos ejemplos, porque básicamente siempre entendemos, por ejemplo, que se termina un proceso de casación y ahí podríamos determinar que existe una sentencia de un proceso. ¿Cuáles son estas sentencias? Entonces, revisemos rápidamente. Primero, las sentencias emitidas por la Corte Nacional. En primer lugar, ¿no es cierto? Estas sentencias dan fin al proceso, obviamente dentro de un tema de casación o extraordinario de revisión, o si es que nosotros planteamos una acción de habeas corpus también, porque recuerden quiénes eran competentes, como ya lo revisamos, dependiendo de, pueden ser los de la Corte Provincial y la apelación va a conocer la Corte Nacional. Entonces, la decisión de la Corte Nacional de Justicia eh, serán sentencias sujetas o que pueden ser sujetas de acción extraordinaria de protección. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia emite también resoluciones. Ya, estas resoluciones se convierten en jurisprudencia cuando son de triple reiteración, pero estas resoluciones no dan fin a un proceso, entonces las entenderemos como interpretativas, por lo tanto, no serían susceptibles de una acción extraordinaria de protección. Pero también la Corte Provincial puede emitir sentencias que den fin a un proceso. ¿Cuándo? ¿Cuándo se les ocurre? Recién, hace dos clases hablábamos de que dentro de garantías jurisdiccionales yo tengo el principio de doble conforme o el derecho a recurrir. ¿Qué pasa si es que en apelación de una acción de protección pierdo? ¿Se termina ahí el proceso con la sentencia o tengo una tercera instancia? A ver, voy a abrir el chat. Nadie. A ver, más fácil. ¿Puedo interponer recurso de casación de una acción de una sentencia de acción de protección emitida por la Corte Provincial? Ya, no. Entonces, Erika dice no. Dicho esto, Erika, ¿la sentencia de la Corte Provincial da fin al proceso? No. La Patricia Mosquera dice no. ¿Por qué no? ¿Qué falta en ese proceso de acción de una garantía jurisdiccional? ¿Hay otra instancia? Solo son horizontales, solo son revisión y ampliación. Recurso de ampliación, aclaración, ok. Regresa a primera instancia, dice Patricia. No, regresa tal vez para ejecutar la sentencia, pero la sentencia de segunda da fin al proceso. Yo no puedo poner un recurso de casación de las acciones de protección o de habeas corpus.
Sí, lo que puedo hacer es apelar de la resolución de primera instancia, pero cuando el juez o los jueces o el tribunal resuelva, ya la Corte Provincial emitirá el fallo y de ese no tengo ninguna acción que proponer. Entonces, esta sentencia da fin al proceso. ¿Cuándo más? Cuando procesos que taxativamente o expresamente la ley me determina que no tengo casación, por ejemplo, en los casos de procesos ejecutivos, ¿ya? ¿Cuáles son, por ejemplo, resoluciones? Resoluciones con fuerza de sentencia, no cualquier tipo de resolución, porque tengo varios tipos de resoluciones. Por ejemplo, las resoluciones de un proceso de jurisdicción coactiva. Creo que coactiva no revisan ustedes para el tema de complexivo, pero por ejemplo, la coactiva no es un juicio, ¿sí? Es la potestad sancionadora o la potestad recaudadora a través de un ente. Ya te doy la palabra, Erika, dame un ratito. A través de un ente el cual realiza actos administrativos y tiene resoluciones, pero que las mismas no tienen fuerza de sentencia. Ya, Erika, dime. Sí, pregunta, es que me confundí un poco. Entonces, es como que las garantías jurisdiccionales, todas las que se resuelven ante juez de primera instancia, eh, no, o sea, mm, solo son juez de primera instancia y ya, o tienen sí segunda instancia, me confundí. Ujú. Ya. Ya, las acciones jurisdiccionales tienen apelación, ya tienen segunda instancia. Lo que no tienen es una, llamémosle tercera instancia, porque ni siquiera en la justicia ordinaria hay tercera instancia. No hay la posibilidad de un recurso extraordinario como el de casación. No tenemos, o el de revisión, por ejemplo, en materia penal. Ya, no existe esa facultad. Entonces, los procesos de garantías jurisdiccionales terminan en segunda instancia. Entonces, la sentencia emitida por la Corte Provincial dará fin al proceso. Y de esa sentencia que da fin al proceso, si es que existe vulneración de derechos constitucionales, me acredita o me faculta a mí para iniciar un proceso o una acción de extraordinaria de protección. ¿Ahí está más claro o no? Sí, y la acción extraordinaria de protección y la otra que es de incumplimiento o por incumplimiento, esa sí solo tiene, es una sola, un solo fallo. Sí, las acciones por incumplimiento y de incumplimiento, o todas las acciones que deriven o tengan conocimiento de la Corte Constitucional, no pueden ser apeladas, porque ante quién podrías apelar una resolución de la Corte Constitucional. No podrías, no hay un ente que regule las actuaciones de la Corte Constitucional. Y por ley, las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, recuerdan que revisamos el artículo 436, son vinculantes. Entonces, no hay una revisión más allá de, ¿sí? Entonces, por ley tampoco podrías revisar las de la Corte Constitucional. ¿Ya? ¿Cuáles son unas resoluciones con fuerza? ¿Ibas a decir algo, Erika? Perdón, te corté. ¿No? Sí, perdón, es que me dice, estábamos con Michael hablando y es como que si es que ya se acepta la acción extraordinaria de protección, ¿qué pasa con la decisión? Se retrotrae el proceso y se designa otro juzgador? ¿O No, no. A ver, vámonos al objeto. Es que esa es la situación. A través de una acción extraordinaria de protección no busco la nulidad de un acto, porque para buscar la nulidad de actos o ilegalidad tengo el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, obviamente me van a inadmitir la acción extraordinaria de protección porque tendré la vía oportuna para determinar que existió nulidad de una actuación administrativa. Entonces, lo que yo voy a hacer eh, a través de la acción extraordinaria de protección es buscar que se declare la vulneración de derechos dentro de un proceso, ya primero, y se otorgarán las medidas necesarias para reparar esa vulneración de derechos, que no siempre son las mismas, y tampoco significa que se va a volver a tener proceso o conocimiento del proceso, ¿ya? ¿Cuándo sí podría tener conocimiento del proceso? Solamente en garantías jurisdiccionales. Cuando yo planteo una acción extraordinaria de protección que devenga de una vulneración de derechos dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales. Por ejemplo,
Les voy a dar los dos escenarios, ¿ya? Para estar un poquito más claros. Yo tengo un proceso civil, ¿ok? Por un lado. Y por otro lado tengo un proceso de acción de protección. En el proceso civil, yo presento mi apelación, presento el recurso extraordinario de casación y luego de esos dos, pues presentaré mi acción extraordinaria de protección si existe vulneración de derechos. ¿Ya? Los jueces de la Corte Constitucional nunca van a poder revisar el fondo del asunto, sino van a poder determinar que existe vulneración de derechos dentro de ese proceso. ¿Sí? Cuando hablamos ordinarios, sea penal, administrativo, civil, laboral, tributario, cualquier materia ordinaria. Ahora, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa si yo dentro de una acción de protección, me ocurre, presento la apelación y la sala confirma que existe, que está mal mi acción de protección? Ya no me da razón. Yo presento la acción extraordinaria de protección porque existió una vulneración al debido proceso en la tramitación de la, de la acción extraordinaria de protección, ¿ya? Yo presento mi acción como tal, ¿ok? Y entonces la Corte Constitucional va a poder revisar solamente, o sea, excepcionalmente, el fondo del asunto, solamente cuando devengan de acciones de garantías jurisdiccionales. Y hay una sentencia que determina claramente este particular y te dice cuándo puedes revisar el mérito de una acción. Es la 176-14-P/19 y te da algunos requisitos, entre ellos que se haya primero violado derechos constitucionales, ¿ya? Que en primer lugar o de primera vista o a primera fase, me parece que dice, no recuerdo bien, se determine que los hechos que dieron lugar al proceso pueden constituir violaciones de derechos que no fueron tutelados por la autoridad judicial que emitió las resoluciones anteriores o las sentencias anteriores, ¿ya? También me parece que un requisito es que no haya sido seleccionado por la Corte Constitucional para procesos de revisión y también que sea novedoso o que exista gravedad en el caso, ¿ya? Ahí la Corte Constitucional podrá revisar el fondo del asunto y determinar que existe, por ejemplo, vulneración de otros derechos a más de los que estableció el accionante a través de su acción de protección. Pero revisar el fondo cuando se hable de, de procesos de acción extraordinaria de protección que vengan del conocimiento de una acción ordinaria, eso no se va a poder hacer. Lo que se va a emitir son las garantías necesarias o las medidas para que se pueda reparar en la medida de lo posible el derecho. Sí. Ahora, hablando de los requisitos que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, eh, estos requisitos son varios. Los requisitos están en el artículo 61. Ya, ¿cuáles son estos requisitos? La calidad en la que comparece la persona accionante. ¿En qué calidad? Si yo estuve dentro del proceso o no estuve dentro del proceso. Constancia de que la sentencia o auto esté ejecutoriada. Siempre que ustedes terminan un proceso, va a existir una razón de ejecutoría, ¿no es cierto? Ordenan o emiten el auto de archivo y se emite también, luego del término para que se ejecutoríe la sentencia, la razón de ejecutoría de ese auto. Esa es la que deberían presentar. ¿Sí? Tercero, demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, tal como nos decía la Constitución. Debemos demostrar que nosotros agotamos todos los recursos, salvo, como les habíamos dicho antes, que el no interponer esos recursos no sea atribuible a nuestra, a nuestra negligencia. Bien. Cuarto, señalamiento de la judicatura de cuál emana la vulneración del derecho constitucional. ¿Ya? Quinto, identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial. Esto es importante porque, créanlo o no, incluso dentro de audiencias hay abogados que dicen, me vulneraron los derechos, entonces necesito que se declare nulo. ¿Sí? Pero no te determinan o no declaran cuál es el derecho vulnerado. Ya no te dicen, se vulneró mi derecho al debido proceso en la garantía de ser juzgado por autoridad competente, o se vulneró mi derecho en la garantía de, de, de motivación o, o de recurrir de los fallos. ¿Sí? Hay que identificar bien cuál es el derecho violentado.
Sexto, si la violación ocurrió durante el proceso, la indicación del momento en que se alegó la violación ante la juez o jueza que conoce la causa. ¿Ya? Este es importante y esto es lo que nosotros nos fijamos cuando somos abogados constitucionalistas dentro de un proceso. ¿Recuerdan que yo les dije qué va a ser lo primero que ustedes le van a decir a su cliente si es que viene y les quiere presentar o quiere presentar una acción extraordinaria de protección? Primero, que haya vulneración de derechos. Y segundo, si es que existe esa vulneración de derechos, que la persona que estuvo a cargo del proceso, si no fueron ustedes, haya determinado en ese momento, haya alegado esa violación de derechos. Entonces, si mañana yo reviso ya te paso. Si mañana yo reviso una acción constitucional y veo que existe vulneración de derechos, pero en ningún momento se alegó esa vulneración de derechos, tampoco voy a poder proponer una acción extraordinaria de protección. Necesariamente me establece como un requisito haber determinado que existe esta posible vulneración de derechos. Dime, Abigail. Bueno, es que en realidad sí me confundí. A ver, estamos diciendo que sobre una acción de protección, por ejemplo, sí cabe la apelación. Ujú. Entonces, digamos que se mantienen en la decisión. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Porque en este caso se supone que ya no se puede interponer porque ya está dado el fallo. En este caso yo Ujú. no podría interponer porque, digamos, ya, y de igual manera sabemos que está vulnerado el derecho, pero se consideró que no, pero yo no puedo interponer una acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? No, No, o a sea, ver, preguntaba. no, no. Tal vez me di a entender, no me di a entender. Mm, Yo puedo proponer o presentar una acción extraordinaria de protección ante cualquier sentencia o, o resolución o fallo que defina un proceso. Lo que yo les preguntaba es, o lo que yo quería aclarar más bien, es que no necesariamente los fallos de la Corte Nacional de Justicia dan fin a un proceso, sino que también las sentencias de la Corte Provincial dan fin a un proceso. Ahora, la idea que me planteas es, yo no tuve razón en primera instancia de la acción de protección que planteé, tampoco me dieron la razón en segunda instancia de esta acción que planteé, ya no tengo a quién acudir, entonces planteo una acción extraordinaria de protección. Ahí, si lo planteas de esa manera, está mal, ¿ya? Obviamente, yo podría presentar una acción extraordinaria de protección. La idea es que no se tiene que entender como un recurso. No, sino, a ver, yo presenté en primera instancia mi acción de protección y en segunda instancia, en donde se estaba llevando el proceso, ocurrió una vulneración de derechos. No sé, se me ocurre, no se obtuvieron las pruebas de conformidad con la ley, se me ocurre. ¿Ya? Y una vez que ya tengo mi sentencia de segunda instancia y se termine el proceso, al haber esa vulneración de derechos que no fue corregida por el juez, yo presento esta extraordinaria de protección. ¿Sí? Y solo en casos excepcionales de mérito, cuando se cumplen los requisitos que establece esta sentencia que les compartí, solamente allí los jueces de la Corte Constitucional van a poder revisar el fondo. ¿Sí? Entonces, eso les decía, no es una instancia, ya, no es un recurso, no es que si mañana me niegan mi acción de protección, en primera y en segunda yo planteo una acción extraordinaria de protección. No, lo correcto que tenemos que plantearnos nosotros es, a ver, me niegan la acción en primera instancia, vulneran mi derecho tal vez en la tramitación de alguna parte del proceso. Y al existir esta vulneración, que yo le voy a decir al juez de segunda instancia, por ejemplo, existe esta vulneración y él no repara o no dice nada respecto a esta vulneración, ahí podré presentar una acción extraordinaria de protección. Porque recuerden, de nuevo, la idea de la acción de protección no es darte la razón de una acción que tú planteaste. La idea de la acción extraordinaria de protección es determinar la existencia o no de la vulneración de derechos dentro de un proceso. ¿Sí? A eso se va la acción extraordinaria de protección. Y por eso muchas veces se inadmite. Sí, dime, Abby. Ya, entonces, en este caso, obviamente, si se trata de una vulneración de derechos ante cualquier garantía jurisdiccional, menos para la por y de incumplimiento, cabe la acción extraordinaria de protección, siempre y cuando se cumpla con esta vulneración del derecho. Ujú. Sí, Ok, gracias. ya.
Ya, entonces, eso les decía, el numeral 6 del artículo 61 es súper importante y es en lo que debemos estar atentos cuando nosotros conocemos o somos abogados patrocinadores de las acciones, al menos si llevamos desde el inicio. Siempre que nosotros consideremos que existe vulneración de derechos, debemos decirle al juez o debemos tener constancia de que nosotros determinamos esta vulneración de derechos. Por ejemplo, recientemente tuve una audiencia eh, en la cual yo decía que existe una vulneración de derechos porque no se estaba llevando de conformidad con lo que determina el Código Orgánico General de Procesos, porque más que un vicio de extra petita, había una imposibilidad de determinar el fondo de la acción porque la pretensión no tenía sentido y la jueza eh, se entendía lo que quería pedir la otra parte, sí, pero la Corte Nacional ya ha dicho que no importa si se entendía lo que querías pedir, importa lo que pediste. Entonces, en la fijación de los puntos del debate, nos pasamos como una hora en la audiencia porque yo insistía e insistía de que está mal la fijación de los puntos del debate, ¿sí? Al final, la jueza no hizo caso y yo dije que queden audios que en este momento está existiendo una vulneración de derechos por cuanto no se está tramitando conforme a lo que establece la ley y tampoco se está observando lo que determina la Corte Nacional de Justicia respecto a las pretensiones y cómo se deben plantear los puntos del debate. Se me ocurre ese ejemplo. Entonces, desde ahí ya nace, yo ya dejo indicando en ese momento que existe la posibilidad de vulneración de derechos, que existe la vulneración de derechos. Y recuerden que esto es importante porque la Corte, una vez que se termine, por ejemplo, este proceso y yo apele, eh, los jueces del tribunal podrán pueden escuchar los audios, pueden y lo hacen, escuchan los audios de la audiencia y podrían determinar que existe tal vez esta vulneración y determinar tal vez la vulneración o la inobservancia de solemnidades y pueden declarar la nulidad, ¿ya? Pero si no lo hicieran, igual, ya está determinado en qué momento del proceso se estableció esta vulneración de derechos y ya me da paso a cumplir con este requisito del numeral 6 cuando yo quisiese presentar una acción extraordinaria de protección, ¿sí? Esa es la idea de ir preparando la acción extraordinaria de protección y porque nace desde antes de que se termine el proceso. Ya, estos son los requisitos. Se supone que si son requisitos y yo cumplo esto, ya debería pasar la acción, ya debería ser admitido. Pero esto no es así, sino que el artículo 62 nos habla de la admisión. Ya. Y aquí nos habla de cómo se va a presentar. Generalmente nosotros presentamos ante el juez que emite una resolución, pero las acciones extraordinarias de protección se van a presentar para ante. Es decir, yo le voy a presentar a la judicatura que emitió la resolución para ante la Corte Constitucional. No le voy a emitir, no le voy a presentar directamente a la Corte Constitucional. Dime, Michael. Buenas noches, Carlos. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que no entendí muy bien la dirección de protección. O sea, respecto a la finalidad, ¿cuál es la finalidad? Porque, por ejemplo, en primera instancia, digamos que no te citan, ¿no? Y ya emiten tu sentencia y termina. Apelas, de igual manera, no importa, dicen que, no te, que te citaron o toda la cosa, interpones una acción extraordinaria de protección. ¿Y qué logras con esa acción? O sea, solo que te digan que sí, efectivamente te vulneraron tu derecho a la defensa porque no te citaron. ¿Y cuál sería una medida de reparación o cómo se soluciona eso? Por ejemplo, dentro de las medidas de reparación que puede emitir la Corte Constitucional está la de la material y la inmaterial. Podrías tener derecho a al pago de ciertos valores por los cuales no pudiste acceder. Otra medida, una medida de no repetición, establecer el, establecer como un precedente para que esta situación no se pueda no se pueda volver a hacer. Y en el caso de que en verdad existe una vulneración de derechos, tal vez, si así lo considera la Corte, determinar que se vuelva a conocer la acción respecto al momento en el que existió esta vulneración. Pero no se declara como te digo, no es el mismo efecto de la nulidad, sino se establece como una medida de reparación que casi tiene los mismos efectos, pero no es lo mismo. Entonces hay otras medidas, o hay varias medidas que lo que buscan es establecer o determinar que se va a reparar el derecho que ha sido violentado. Dentro de ellas puede ser
de volver a conocer. Y de volver a conocer, perdóname, ¿el de primera o el de segunda instancia? Si dicen volver a conocer. Depende de dónde se haya producido la vulneración. Por ejemplo, tú me hablas de citación. La Ajá. citación es algo que lo realiza o se tramita en primera instancia, entonces sería desde primera instancia. Ya, y otra pregunta, sobre el control de méritos que tú mencionaste, ¿eso es la solicitud del accionante en la acción de protección o la Corte por No, voluntad propia cuando dice que puede revisa, revisar? ajá, cuando revisa la Corte puede observar que existe vulneración de derechos. O sea, hay abogados que lo hacen, ¿no? Que saben que dentro de una acción de protección existe vulneración de derechos y tal vez cuando están presentando la acción extraordinaria de protección dejan establecido que también se vulneraron derechos a más de los que estaban en, en primera instancia solicitándose. Entonces la Corte podría revisar eso. Pero en esta sentencia te dice cuáles son los requisitos para que se pueda revisar el mérito. No es solamente porque me pides, sino también por el cumplimiento de estos requisitos. Ya, listo, Carlos, gracias. Ok. Ya, entonces, hablando de admisión, la sala que es la de admisión va a revisar que se cumpla o va a verificar que existan ciertas particularidades que determina el legislador. Son 8. Primero, que existe un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata por acción o omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. Es decir, que no se vaya al fondo del asunto, sino a determinar la vulneración de derechos dentro del proceso. Que el recurrente justifique argumentadamente la relevancia del problema jurídico y de la pretensión. ¿Ya? Si ustedes revisan las secciones o las sentencias de acciones extraordinarias de protección, siempre van a ver que se plantean problemas jurídicos, ¿no es cierto? Y esos problemas jurídicos son resueltos y en mérito de la resolución de esos problemas, la Corte emite la sentencia, que básicamente la parte resolutiva es corta y lo que más se demoran es en resolver ese problema jurídico. Entonces, voy a determinar o voy a especificar por qué es relevante el problema planteado. Que el fundamento de la acción no se agote en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia. De nuevo, no es un recurso y no voy a decirle al juez que la sentencia esté equivocada, sino yo lo que busco es la protección o que se determine que existe vulneración de derechos. ¿Ya? Cuarto, que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley. Ya, para determinar falta de aplicación o errónea aplicación de la ley, no podríamos presentar una acción extraordinaria de protección. Sí, digamos que estas causas de inadmisión básicamente me dicen no presentes la acción extraordinaria de protección porque el juez no consideró lo que determina tal normativa. Sí, sino, de nuevo, dirígete a la vulneración de derechos. Ya, quinto, que el fundamento de la acción no se refiere a la apreciación de prueba por parte de la jueza o juez. Ya. Nosotros si revisamos el artículo 76 de la Constitución, tenemos un numeral que habla específicamente de la prueba. ¿Ya? No se refiere a eso, porque en realidad puede existir vulneración respecto a la prueba, pero no a la... A ver, vamos a... ¿Dónde está la... Ya. Si ustedes revisan el artículo 76, numeral 4, les dice que las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley no tendrán validez y carecerán de eficacia probatoria. ¿Ya? Eso sí puede ser una causal para presentar una acción extraordinaria de protección. ¿Sí? Sin embargo, si yo lo que quiero que el juez constitucional haga es valorar esa prueba, ¿sí? Digamos que fue admitida, digamos que cumple con los requisitos de ley, pero no lo admitió, no lo valoró como yo considero que debe ser valorada esa prueba, eso es lo que no se puede hacer. Cosa contraria de que si mañana presentan una prueba, pero la misma no cumple con los requisitos de ley, eso sí genera una vulneración de derechos. ¿Sí? Esa es la diferenciación que hace el numeral quinto del artículo 62. Numeral 6. Que la acción se haya presentado dentro del término establecido en el artículo 60. Hablábamos de los 20 días para las personas que fueron parte del proceso, 20 días desde la notificación de la sentencia, y para quienes debieron ser parte, 20 días
desde que conocieron de la sentencia. 7. Que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante procesos electorales. Cuando estudiamos este artículo siempre existen confusiones de cómo en realidad se materializa, porque nos dice que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, pero solamente durante el procesos electorales. Pero ¿qué pasa si no tiene nada que ver con el proceso electoral? ¿Sí? ¿Qué pasa si justo se emite una sanción o una decisión del tribunal, del TC, estando dentro de un proceso electoral? Ahí cabría o no la acción. Es algo que, que al menos cuando estudiábamos no tenía una respuesta clara. Sí, lo que te dice este artículo 7, que la acción no se plantea contradicciones durante procesos electorales, incluso determinábamos en una clase que sería inconstitucional por el hecho de que se va en contra de mi derecho a ejercer el acceso a la justicia. ¿Sí? Por eso este artículo es un poquito complicado. Octavo, que el admitir un recurso de protección permite solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Básicamente, esto es una parte también que se revisa para las sentencias de mérito. Eh, Solventar una violación grave de derechos, el hecho de que exista novedad o novedoso, me parece que dice la sentencia de mérito, es justamente el hecho de que no existan precedentes judiciales respecto a lo que se está tratando de llevar a conocimiento de la Corte Constitucional. Sí. O nosotros podríamos mañana presentar una acción en donde toda la línea jurisprudencial que se habla respecto al debido proceso, encontremos que ahí existe un error. Entonces, a través de nuestra acción vamos a corregir este error y eso es lo que le vamos a decir al juez que observe y por lo cual se admita la acción extraordinaria de protección. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a determinar esta acción extraordinaria de protección o qué es lo que vamos a lograr con esta acción de protección o cuál es el efecto de la sentencia? La sentencia, como siempre en todas las garantías jurisdiccionales, es determinar la existencia si se han violado derechos constitucionales, ¿ya? Y si lo ha hecho, pues declarará la reparación integral, reparación material e inmaterial. Aquí hay una situación importante. Si ustedes revisan el artículo 63 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en el segundo inciso les dice que la Corte Constitucional va a tener 30 días para resolver la acción, ¿sí? Esta situación no se cumple y es algo que no se va a cumplir porque recordemos que está formada por 9 jueces y las acciones extraordinarias de protección son netamente conocidas por la Corte Constitucional. Entonces, son un montón de acciones que ingresan y nunca se van a resolver dentro de 30 días. Generalmente, o antes, la Corte tenía la idea de resolución de sentencias, de resolución de acciones extraordinarias de protección en orden cronológico. Sin embargo, también la misma Corte, a través de sentencia, que es así, no me acuerdo cuál fue, de precedente, determinó que existen casos en donde deberían tramitarse con mayor rapidez o mayor celeridad. Y básicamente son de las personas que tienen o grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, si yo presento una acción de una persona que ya tiene 90 años, no sé, se me ocurre, o de una persona que está con una enfermedad terminal o catastrófica, deberé como Corte Constitucional tratar de darle celeridad, ¿sí? Pero se establece este cambio de idea de solamente ir en orden cronológico, sino también ver las situaciones propias de cada acción. Y hablando de la sentencia 146/14, ese PSC nos habla básicamente o determina claramente cuál es el ámbito de protección de la acción extraordinaria de protección, el ámbito de acción. Y nos dice que el ámbito de acción de la Corte Constitucional al reconocer una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una decisión dictada de una garantía jurisdiccional cuando los casos lo requieran, no solo se limita al análisis de la vulneración del derecho, sino además cuando evidencia que la garantía no cumplió con su objetivo tutelar,
se requerirá una reparación oportuna e inmediata, debe ampliar su ámbito de acción hacia el análisis de todo el proceso constitucional. Entonces, esta sentencia también nos habla de que cuando no se ha cumplido con el objetivo de las garantías jurisdiccionales, podrían revisarse en observancia con la sentencia 176-14-EP. ¿Sí? ¿Por qué es súper importante este particular? Porque si revisaron cada que nosotros hablábamos de una acción o una garantía jurisdiccional, hablábamos básicamente en esencia del objeto. Y el objeto de todas las acciones es la protección de derechos. Si esta protección de derechos no se cumple o existe una inobservancia por parte de los operadores de justicia o por las autoridades administrativas que tienen la potestad para conocer estas acciones, básicamente estaríamos dejando de lado esta idea de materialidad que siempre hablamos, ¿no es cierto? No se necesita tener una sentencia, sino establecer, un ratito, no establecer que la sentencia tenga sentido material. Sí, entonces si existe vulneración de derechos por parte de, mm, ya, si existe, ya, ok. Si existe vulneración de derechos que no fueron observados, entonces necesariamente tendrá que revisar el fondo siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en los precedentes jurisprudenciales. A ver, denme- no sé, ¿qué simulacro se les mandó a ustedes? Tenía un número de simulacro, el que se les envió el viernes. ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Sí, dice simulacro 6 constitucional. Ya, denme unos 2 minutos, ya lo uso. Déjenme revisar 5 minutitos, no encuentro el simulacro y ya revisamos, ya, de momento.
Tal vez alguien puede abrir, que no se me abre. A ver, hagámoslo. Ok. Vamos a revisar ya este de aquí. A ver, ustedes tuvieron para realizar esta primera parte sin que ya hayamos revisado todas las garantías. Cuando ya terminemos constitucional, cuando Nico ya termine de dar toda la parte de constitucional, que son básicamente la parte orgánica, ahí vamos a enviarles otro simulacro de constitucional para revisar. Entonces, vamos una por una, ¿ya? Cabe el recurso en contra del auto resolutivo que rechaza la solicitud de medidas cautelares. Cristian Chesa, ¿sí o no? Mm, ok, Cristian dice no. Sí, recordábamos que la resolución de el auto que determina o no las medidas cautelares no es susceptible de apelación. Lo que sí se puede hacer es en caso de revocatoria, apelar de la revocatoria del auto que determina las medidas cautelares. Sí, la revocatoria de las medidas cautelares. Ya. Luego dice, conforme a nuestra Constitución de la República, la acción que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos de derechos humanos cuando la decisión cuyo cumplimiento se percibe contenga una obligación de hacer o no hacer, se denomina, a ver, vamos, Erika. Es acción por incumplimiento. Ya, aunque no diga por incumplimiento de normas, sino porque es por incumplimiento. Porque la otra dice acción de cumplimiento y esa no existe. La tercera dice acción privada por cumplimiento y acción pública inconstitucional. O sea, todas las tres por descarte. Ujú. Que Ya, sí, en este caso sería acción de incumplimiento. ya, si es que hubiera la opción de acción de incumplimiento. O sea, yo pondría la que es de incumplimiento, pero por lo que dice de sentencias. Ya. ¿Quién Por más incumplimiento. pondría, si aquí dice, les dan solo las opciones, acción por incumplimiento y acción de incumplimiento, ¿quién más pondría acción de incumplimiento? ¿O quién pondría acción por incumplimiento? Yo pondría acción por incumplimiento, Ya, ¿por qué, Michael? porque es para sentencias de organismos internacionales, es acción por incumplimiento. Ya, ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de sentencias emitidas dentro de, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ahí hablamos de acciones de incumplimiento. Cuando hablamos de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos o por incumplimiento de norma, hablamos de la acción por incumplimiento. Sí, esa es la diferencia. También porque es una... Ya, Mercedes también dice porque es una obligación de hacer o no hacer. Ok, también se pueden ir por ahí. La acción por incumplimiento tiene la obligación de hacer o no hacer y esa obligación debe cumplir tres requisitos. Sí, los requisitos que Entonces, habíamos. si había la otra opción, ¿era la otra opción o se quedaba en esta? No, es por incumplimiento. Ujú. Es por incumplimiento la acción. Sí, ¿cuándo sería, Erika, acción de incumplimiento? Cuando cuando la pregunta si la pregunta nos hubiera hecho, conforme a la Constitución, la acción que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de sentencias dictadas dentro de procesos de carácter constitucional. Ah, ok, sí, sí, es más cerrado. Y cuando es sentencias es porque es normas y sentencias. Por. Exacto, es Ya. más abierta. Ajá. Y son sentencias de instituciones, de organismos internacionales. Ya, vamos. La acción, sí, por lo que dice Mercedes también en el chat para que le revise. La acción por incumplimiento de sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos se impondrá ante quién. ¿Quién va a conocer las acciones por incumplimiento?
ver, Abigail. Conoce Corte Constitucional por y de incumplimiento. Por eso es ninguna de las anteriores. Ok, vamos. De acuerdo a la Constitución del 2008, en Ecuador, ¿quién tiene la titularidad de derechos? ¿Quién es titular de derechos? Mercedes. Sería la opción segunda. Tienen todas las personas, pueblos, comunidades, nacionalidades, colectivos y la naturaleza. Ya, muy bien. Sí. Recordemos que nuestra Constitución y la de Bolivia también reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Vamos, ¿a qué principio nos referimos al decir que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico? Alexandra Mora, Supremacía constitucional. supremacía constitucional. Ya, ¿por qué no puede ser jerarquía? ¿O cuál es la diferencia Este, con jerarquía? Porque no me acuerdo qué artículo dice, me parece que es del 380 y algo, que dice que la Constitución es la norma suprema y va a prevalecer siempre sobre cualquier otra ley. Ya, esa es la definición de jerarquía, la de supremacía constitucional, ajá. La diferencia con la jerarquía es básicamente que con la jerarquía determinamos el orden en el cual se establecen las normas que componen el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿no es cierto? Tenemos a la Constitución en primer lugar, luego leyes orgánicas, ordinarias, luego reglamentos y los demás que establece el artículo 425. Ya. ¿Cuál es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en materia constitucional? Samantha. Corte Constitucional, no sé si me escuchas. Sí, sí, te escucho. Ah, Ya, Corte Constitucional. Muy bien. No podría ser la Asamblea Nacional porque tiene competencia de legislativo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Constitucional es otra de las funciones del Estado que no se encarga de administración de justicia, sino de veeduría, básicamente. Y el Consejo de la Judicatura es un órgano colegiado que busca, que se encarga básicamente de toda la parte, llamémosle administrativa del tema de operadores de justicia. ¿Ya? La acción de protección pretende proteger los derechos constitucionales que han sido conculcados siempre y cuando otra garantía no los proteja. Con este antecedente, ¿qué tipo de acción es la acción de protección? ¿Subsidiaria, directa, residual o ninguna de las anteriores? Jonathan Guaita. No creo que está Jonathan. Dome García. Es directa. Ya. ¿Por qué no es residual, Dome? No es residual porque no se necesitan agotar otros recursos. ¿Sí era así? Sí, sí, muy bien. Ajá. No necesito agotar recursos en instancia administrativa, por ejemplo, sino cuando existe la vulneración de derechos, puedo proponer la acción de protección. Ya, respecto a las causales de admisibilidad y procedencia de la acción de protección, señale verdadero o falso la siguiente afirmación. La improcedencia no necesita una carga argumentativa fuerte y puede ser resuelta en auto. ¿Esto es verdadero o falso? Michael. Es falso. Ya. Entonces, ¿qué necesito cuando hablo de improcedencia? Cuando yo como juez quiero declarar improcedente una acción. Lo que dice ahí, pero al contrario. O sea, sí se necesita una carga argumentativa fuerte y no Ujú, puede ser resuelta en auto, sino por sentencia. Lo que era por exacto. auto era lo de la admisibilidad. Sí, perfecto, Eric. Siempre que nosotros revisemos los numerales del 1 al 5, del artículo 42, estamos frente a improcedencia y la improcedencia solamente se va a determinar a través de sentencia. Esto quiere decir que se va a conocer lo que va a haber un proceso de conocimiento y con esta carga argumentativa de ese proceso de conocimiento
yo voy a poder determinar si existe o no improcedencia de la acción. Cosa distinta con la admisibilidad, que son los numerales 6 y 7, que no necesitan carga argumentativa porque son fáciles de determinar, ¿sí? Y eso ya tienen una sentencia la cual establece claramente ese particular. Vamos. ¿Cuál es el término máximo para interponer una acción extraordinaria de protección? Mm, no hay opciones. Abigail. En este caso, bueno, de acuerdo a lo que vimos hoy, sería ninguna de las anteriores porque el término era de 20 días, Ya, muy bien. 20 días. ¿Desde cuándo? desde la notificación de la sentencia. Ya. O del auto que resuelve el recurso de aclaración o ampliación. Ya, vamos. A más de los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿qué debe contener la demanda de acción por incumplimiento? Ya, es un requisito que se determina para varias acciones. Primero, lugar en el que se ha de notificar a la persona requerida, los elementos probatorios que demuestren la existencia de un auto de omisión, el reclamo previo o el lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada si no fuera la misma. Doménica. El reclamo previo. Ujú. ¿En dónde más necesito reclamo previo? Dime una acción más donde Mm, necesito. Una acción más. mm, mm, no me acuerdo. A ver. Es de acceso a la información pública y habeas data. Ya, gracias, Dom. Sí, a ver. eh, Doménica, cuando yo quiera presentar una acción de habeas data o una acción de acceso a la información pública, no puedo hacerlo directamente. Necesito, antes de presentar esta acción, decirle a quien tenga la información, sea pública o privada, eh, dame la información o rectifica la información o lo que sea que tú necesites de esa información, ¿ya? Y si no lo hace, este reclamo previo me sirve para fundamentar la acción, ¿ya? Cuando hablamos del contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, ¿a qué principio estamos haciendo referencia? Vamos con Alexandra. No creo que está ya. A Sí, ver, al principio de progresividad. Aquí mismo en la pregunta nos dice ya prácticamente. ok. El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha delegado la jurisdicción de administrar justicia a los jueces, además señala la potestad de aplicar el derecho en caso de duda. Reflexione e identifique al juez que puede realizar interpretación extensiva del derecho en caso de dudas. Vamos con Dome García. Jueces de la Corte Constitucional. Ya, listo. ¿Por qué un juez de la Corte Constitucional? Eh, Solo ellos pueden realizar las interpretaciones de la norma cuando hay duda. Siempre se eleva en consulta a ellos. Exacto, ¿no es cierto? Si yo tengo Ajá. duda como juez ordinario, tendré que elevar a consulta porque con la nueva constitución tenemos un organismo especializado y único competente para establecer o interpretar la constitución. Muy bien. Vamos con, me parece que es la última, la Perdón, constitución. perdón, o sea que el Jura Novit Curia, eso que es el juez sabe de derecho, es solo para Corte Constitucional. No, el Yora Novit Curia es el juez conoce derecho en el sentido de que busca que tú no conozcas qué norma invocar. Y el juez, como conoce qué norma estás tratando de invocar, puede solventarla. Por ejemplo, tú me dices que estás planteando una acción de habeas corpus conforme lo determina el artículo 88 de la Constitución. ¿Ya? Tú sabes que el artículo 88 de la Constitución habla de la acción de protección.
pero el juez conoce de derecho y sabe qué artículo es el que en realidad tú deberías haber planteado, ¿ya? Y, y como conoce de derecho, te convalida esa actuación. Ese es uno de los ejemplos del Jura Nobis Curia. Lo otro, interpretar, como tal, interpretar la Constitución o la ley, le corresponde a la Corte Constitucional. Vamos. La Constitución ha concebido en sus enunciados la aplicación directa de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a los establecidos en la Constitución. Para la aplicación de las normas y reglas en casos concretos dentro de la jurisdicción ecuatoriana, seleccione los operadores que pueden aplicar las normas en general. ¿Quiénes deben sería? Servidores públicos administrativos o judiciales, servidores públicos administrativos no judiciales, administrativos o judiciales, únicamente servidores judiciales. Tal vez Abigail. Servidores públicos, administrativos o judiciales. Ya, sí, todos básicamente, todos los que están investidos de alguna potestad eh, pública deben aplicar la Constitución. Servidores públicos, administrativos o judiciales. Ya, aquí es importante, tal vez ahí se dilucide más, el hecho de nosotros tener que aplicar de manera directa la Constitución no significa interpretación, ¿ya? Tal vez ahí genera esa duda. La aplicación directa significa que existe una norma infraconstitucional que está en contra de derechos y la Constitución establece el derecho como tal. Yo voy a aplicar de manera directa la Constitución. ¿Sí? Es diferente a la interpretación, porque yo puedo interpretar que está mal, pero, pero quien tiene la competencia de nuevo es la Corte Constitucional. Lo que sí puedo hacer es aplicar de manera directa la Constitución. ¿Ya? Vamos. El derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación es parte de los derechos de Dome García. Derechos de libertad. Parte de los derechos de libertad. Derechos de buen vivir, protección, participación, no tienen nada que ver. Y por último, al hablar de Estado constitucional de derechos, la Corte puede emitir precedentes vinculantes. Señale la afirmación correcta respecto a estos precedentes. La última toca a... esa. Vamos con Mercedes. Ya, son siempre vinculantes. No recuerdo exactamente el artículo, pero en la Constitución nos dicen que son vinculantes. Ya, nosotros revisábamos el artículo 436 de la Constitución y decíamos, hablábamos de los precedentes o de lo que emite la Corte Constitucional. Ya, no sé por qué no se abrió. Ok, entonces, como les dije, cuando terminemos de revisar, todo sin cámara, cuando terminemos de revisar la materia constitucional, ahí sí vamos a tener un simulacro con todo lo que planteamos, con todas las garantías, con todo lo que se determina respecto a las funciones del Estado y preguntas que tienen más que ver con el fondo de derecho constitucional, incluso unos casos chiquititos que les sirve un poco más para su preparación. Listo, chicos. Ya. Conmigo, hasta aquí vamos a revisar la parte de derecho constitucional. Como siempre, si tienen dudas o lo que sea y no quieren escribir al chat grupal, háganlo de manera interna. Tienen mi número, tienen el número de Nicole. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, nos dejan saber, ¿sí? Por mi parte, muchas gracias y ya nos vemos con derecho laboral. Gracias. Gracias. Chao, chicos, buenas noches.